La primera pantalla que voy a implementar es el formulario de nuevo socio, para añadir un nuevo socio al sistema. Bien, para ello voy a irme a la ventana de nuevo socio. Bien, y ahora aquí tengo que añadir los controles uno a uno de cajas de texto, labels, etcétera, etcétera, que simbolizan el detalle de un socio para que una vez introducido se pulse en el botón y se dé de alta en la base de datos. En lugar de hacer eso, puedo hacerlo automáticamente si me vengo a las fuentes de datos, que recordad, añadimos una fuente de datos que era el socios DS, es decir, un dataset que simboliza a los socios, y directamente puedo coger una entidad y arrastrarla sobre un formulario. Veis que a la izquierda de la entidad me aparece un icono mostrando una rejilla. Eso me implica que al arrastrar este componente o este dataset al formulario me lo va a renderizar como una rejilla de datos. Podría decirle que me lo renderizara como unos detalles, es decir, todos los campos en forma de cajas de texto, combo box, etcétera, etcétera, dependiendo del campo, y ahora sí arrastrarlo sobre el formulario, ¿vale? Eso lo que me va a crear en el formulario es una instancia tanto del dataset de socios como del adaptador de ese dataset a la fuente de datos, y además me va a crear todos los controles necesarios para introducir esa entidad, ¿vale? Para poner esto un poco más bonito, vamos a moverlo así. Bien, y veis que también, voy a mandar esto al fondo para que lo veáis, me ha añadido aquí arriba un toolbar que nos va a permitir ya de entrada mantener esta entidad al 100%, ¿vale? Si yo ejecuto esta aplicación tal cual, veis que me muestra aquí arriba un toolbar, ya me ha rellenado los datos del primer cliente y puedo navegar por todos los clientes, ¿vale? Incluso puedo crear un cliente nuevo, borrar este cliente o almacenar los cambios que haya efectuado. Recordar siempre que aunque esto tenga el típico interfaz de una aplicación conectada, esto de aquí está completamente desconectado de la base de datos, es decir, que el adaptador ha leído todos los clientes, todos los socios, los ha cargado en una entidad socios DS, y esa entidad ya desconectada de la base de datos, sin tener ningún tipo de conexión con la base de datos, es la que se está mostrando aquí. Luego, estos movimientos de aquí son movimientos en memoria, ¿vale? Si yo aquí le diera almacenar, entonces estos datos pasarían a convertirse a sentencias insert o update o delete para que se actualizaran los datos según lo que he escrito aquí, ¿vale? Bien, en este caso no nos interesa tener un mantenimiento completo porque hemos dicho que solo se va a añadir un nuevo socio. Luego lo que vamos a hacer es modificar el código que nos ha creado Visual Studio. Por ejemplo, vamos a eliminar o ocultar este toolbar, y en lugar del toolbar vamos a utilizar un botón que sea el que nos vaya a guardar esta instancia, ¿vale? Vamos a decirle que el texto sea crear, y al pinchar en crear aquí tenemos que poner el código que nos actualice esta instancia. Veis que ya este formulario tenía código. Este es el código que ha insertado Visual Studio cuando hemos arrastrado la tabla. Y este código básicamente se encarga de, por un lado, este código de aquí, almacenar los cambios. Se ejecutan cuando pinchas el botón de Save en el toolbar. Y este botón de aquí lo que hace es cargar todos los datos, todos los socios en el dataset de socios para mostrarlo en el mantenedor. Y se ejecuta cuando se carga el formulario. Bien, pues no nos interesa ni una cosa ni la otra. Esto de aquí ya no se va a ejecutar porque el toolbar lo hemos ocultado, y lo vamos a mover al botón. Es decir, cuando el usuario pinche el botón, va a validar lo que hay dentro, que ya veremos con más detalle en qué consiste esa validación, y va a actualizar los cambios con el adaptador, ¿vale? Bien, aquí ya para acabar cierro el formulario una vez que hemos insertado eso. Bien, y en el evento load, que por defecto ya veis que se rellena todos los socios con los socios que haya en la tabla de la base de datos, eso tampoco nos interesa porque no vamos a ver, no vamos a consultar los socios, simplemente queremos añadir uno nuevo. Lo que podemos hacer es utilizar este componente. Este componente es un contexto del enlace a los datos y me permite hacer cosas como añadir un nuevo registro, ¿vale? ¿Qué es lo que me va a hacer esta línea? Esta línea me va a crear un nuevo registro en el dataset de socios que está en memoria dentro de este formulario, ¿vale? Luego en el load me creo un nuevo registro, y en el botón 1 clic guardo ese registro a la base de datos con el método update, ¿vale? Voy a añadir también un botón de cancelar por si no quiero finalmente guardar este cliente. Voy a poner como siempre el anchor. Y también una medida higiénica es siempre establecer los botones
por defecto, que sería el botón que se ejecuta al hacer el return, y el botón de cancelar, que sería el que se ejecuta al pulsar en escape. Bien, ya tenemos esto, podemos ejecutar la aplicación. Nuevo socio, veis que puedo poner cualquier DNI, nombre, teléfono, crear, y esto me crea un nuevo socio. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de lo que acabo de hacer? Pues que no he validado nada de lo que he introducido, es decir, todo tal cual ha ido a la base de datos. ¿Vale? Voy a establecer la propiedad anchor de esto, que creo que se me ha olvidado. Ahí está, que se había un poco desplazado. Bien, lo que tenemos que hacer para darle plena funcionalidad a este formulario es que se validen estos datos antes de llevarse a la base de datos, ¿vale? Porque podría dar errores del tipo, si por ejemplo no hubiera introducido un DNI, al pulsar en crear me hubiera saltado una excepción en la base de datos porque hemos dicho que el DNI tenía que no podía ser nulo, ¿verdad? Bien, pues lo que voy a hacer, de hecho hay dos formas de hacer esto. Una forma es que los propios controles te obliguen a escribir el texto en el formato determinado. Eso lo podéis hacer con un control que se llama Masked Text Box, ¿vale? Este es un control donde le indicas una máscara y te asegura que lo que el usuario escriba va a cumplir con esa máscara, ¿vale? Eso lo podemos hacer o bien arrastrando el control, o podemos directamente en el origen de datos seleccionar el campo, en este caso sería el DNI, y modificarle el control con el que se muestra. Por defecto es un text box, pero veis que lo puedo cambiar por todos estos controles de aquí, incluido una máscara de texto, ¿vale? Fijaos que a lo mejor en vuestro Visual Studio no se muestra este control de aquí. Todos estos controles se pueden personalizar con esta opción, y aquí podéis indicar qué controles aparecen en ese combo box, ¿vale? En este caso yo lo he personalizado para que me aparezca la máscara de texto, ¿vale? Bien, he cambiado la configuración, voy a volver a arrastrar este control aquí, y en este caso ya me lo habrá mostrado con una caja de texto con máscara, ¿vale? Voy a modificarle como siempre el ancho. Vale, ahora hay que especificarle la máscara, es decir, qué forma tiene que tener nuestro dato para que sea válido, ¿vale? Lo podéis hacer con la propiedad mask. Veis que por defecto ya os vienen teléfono, seguridad social o fecha, código postal. No viene DNI, vamos a ponerlo nosotros. ¿Y un DNI qué es? Un DNI son 8 cifras que lo simbolizamos en la máscara con un 0 y una letra que se simboliza con la letra L, ¿vale? Una vez que haya puesto esto, al ejecutar la aplicación me va a obligar a que en el DNI tenga que tener, ahora estoy por ejemplo escribiendo letras, no me deja, solo me deja escribir números, y al final tampoco me deja escribir números y tengo que escribir una letra, ¿vale? Esto puede ser suficiente en muchos casos, pero en el caso del DNI no es bastante. ¿Por qué? Porque el DNI hay una regla adicional donde esta letra no puede ser cualquier cosa, ¿vale? Tenemos que validar que esta letra corresponde a este número de aquí. ¿Dónde hacemos eso? Hay un sitio perfecto para hacerlo, donde ya se nos da bastante infraestructura para el tema de las validaciones, que es en el evento validating. Aquí lo tenéis, de cualquier control, ¿vale? Por ejemplo, en este caso sería el DNI, me voy al evento validating, y dentro de este evento es donde voy a validar que esa letra del DNI coincide con el número que se ha escrito, ¿vale? Ese, lo siento, pero es el único código que me voy a copiar, que lo tengo aquí. Código para validar un DNI, lo podéis ver en cualquier sitio, para validar la letra del DNI. Y lo que voy a hacer, este código me devuelve un valor válido si la letra es válido, y falso si no lo es, ¿vale? Lo que voy a hacer es que si el dato no es válido, voy a utilizar un parámetro, que es el parámetro e, para cancelar esta validación, ¿vale? Esta es la forma que tenemos de decirle a Windows Forms, al llamar a este evento, que el dato que hay contenido aquí no es válido, ¿vale? Cancelando. ¿Y eso qué implica? Pues ahora si vuelvo a ejecutar la aplicación, vais a ver que si introduzco un DNI cuya letra no sea válida, por ejemplo el 000 que corresponde a la T, le vamos a poner una Y, le voy a dar al tabulador y veis que aunque le dé al tabulador o pinche en otro campo no me deja cambiar, ¿vale? Eso puede ser correcto en algunas aplicaciones, pero no suele ser lo normal. Lo normal es que nos permita escribir todos los campos, y una vez que hayamos escrito todos los campos, que me permita modificarlos, ¿vale? Y que no directamente no me deje salir de un campo porque no sea correcto. Bien, para cambiar ese comportamiento
me voy a ir a las propiedades del formulario, porque en todos los formularios tenéis una propiedad, que es la propiedad AutoValidate, que por defecto te va a prevenir el cambio de foco, pero veis que tenéis una opción para que permita el cambiar de foco. ¿Vale? Si le decís que cambio de foco y volvéis a ejecutar la aplicación, ahora aunque el dato sea incorrecto, por ejemplo una Y, sí me va a dejar cambiar el foco. ¿Vale? El resto de validaciones, pues nos queda una validación para esta caja de texto. Estas las voy a hacer mucho más sencillas, que sea simplemente que no sea nulo, es decir, que haya escrito algo en el nombre y en el apellido. El teléfono y el email me da igual, porque son datos opcionales. Y aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues si la caja de texto no contiene nada, entonces cancelo. Y eso mismo para la caja con los apellidos. Vale, además de esto necesito mostrarle al usuario información de qué es lo que está fallando. Evidentemente no puedo simplemente evitar que cambie el foco, evitar que se actualice el usuario, le tendré que dar información de qué es lo que ha fallado, ¿vale? Para hacer eso, que lo podéis hacer en un label o algo así, tenéis un control más potente, porque el label tiene el problema de que puede haber varios errores y tendremos que poner uno detrás de otro. Podéis añadir un control que se llama el Error Provider. El Error Provider nos va a permitir asociar a un control un error determinado, ¿vale? De tal forma que cuando ocurra ese error se mostrará un icono al lado del control, y si el usuario pasa el ratón por ahí le dará un mensaje con los detalles del error, ¿vale? Bien, pues lo que vamos a hacer es que en nuestras funciones de validación, aquí por ejemplo, cuando esto no sea válido, voy a utilizar el control Error Provider, y el Error Provider le voy a pasar el control que tiene ese dato no válido para que le ponga el mensaje al lado y el mensaje de error. En este caso, DNI no válido. ¿Vale? Si no hay ningún error, lo limpio. Le digo que no me muestre nada. Y esto lo voy a repetir para los dos. En este sería introduzca un nombre y el control sería nombre. Y aquí le elimino el error. Esto lo hago también para los apellidos. Aquí y aquí. Introduzca los apellidos. Bien, ¿cómo me queda esto? Voy a ejecutar la aplicación. Aquí, por ejemplo, voy a poner un DNI que no sea correcto, 00Y, y veis que al cambiar el control me aparece aquí al lado un icono que parpadea, y si me pongo encima me indica que el DNI no es válido. Ya me he puesto también que el nombre no es válido porque he quitado el foco de ahí. Tengo que escribir algún nombre. Si no le pongo el apellido también me saltará el de los apellidos, y veis que conforme lo vaya corrigiendo me van desapareciendo los errores. En este caso esto sería una T y me desaparecen los errores. ¿Vale? Voy a ponerle alguno que no exista, por ejemplo el 2 con una W. ¿Vale? Voy a poner algún número de teléfono y voy a crear el usuario. ¿Vale? Bien, ya tengo mi formulario de creación del usuario completamente funcional y validando todo lo que hago.